Bien, comenzamos entonces la segunda temática de nuestro curso de matemática asistida mediante el uso de software que nos van a simplificar un poco más a la hora de hacer cálculos. Y queremos esta vez concentrarnos después de haber estudiado la importancia de la optimización, que tiene como concepto fundamental el concepto clave del cálculo diferencial, que es la derivada, que no es más que el ritmo de cambio de cualquier cosa. Ahora nos vamos a concentrar en el concepto de el cálculo integral y dos conceptos, valga la redundancia, que son importantísimos, como es el hecho del cálculo de áreas y el cálculo de volúmenes. Pero solo vamos a concentrarnos en el cálculo de volúmenes mediante integración numérica, como vamos a utilizar la integración numérica de la regla del trapecio y la integración numérica de la regla de Simpson, aunque no es el de Homero. Ahora bien, quiero explicar la importancia del cálculo integral, y es que el cálculo integral es una esencia de las matemáticas, ¿sí? Es una rama de las matemáticas que se emplea fundamentalmente para aproximar el cálculo de áreas y de volúmenes, que son conceptos claves en la ingeniería, sobre todo en la ingeniería civil. Ahora bien, ¿cuál va a ser el objetivo fundamental o el objetivo general de esta segunda sesión? Pues básicamente tratar de comprender un poco más los fenómenos que requieren una determinación o aproximación numérica, ya sea para el cálculo de velocidades, de resistencias, de fuerzas, porque no solamente es áreas y volúmenes, sino que también podemos aplicar casi que la física a través del concepto de integral. Ahora bien, no solamente en los conceptos físicos, sino también en conceptos propios de la ingeniería. Por ejemplo, incluso determinar estructuras o fuerzas, lo cual nos da una solución diferente a los problemas que nosotros podemos enfrentarnos en la ingeniería civil. Quiero entonces comenzar hablándoles acerca de la importancia de la integración numérica, y es que nos permite evaluar o determinar o aproximarnos, ¿sí?, para calcular el área, bien sea el volumen de una función continua en un intervalo cerrado con una mayor exactitud o con la exactitud deseada. Y vamos a comenzar con la famosa regla del trapecio. Ya les compartí un video que no es de mi autoría, pero en ese video se explica cómo funciona el método. Yo no voy a detenerme a explicar cómo funciona el método como tal, porque se supone que ustedes ya lo vieron en su curso de cálculo. Si no lo han visto, para eso les envié el video para que puedan verlo, y si tienen dudas me hacen las consultas por interno. Pero por ahora quiero que nos enfoquemos en cómo funciona este método utilizando el software Symbolab, que es en última lo que nosotros queremos hacer. Por eso este curso se llama matemática asistida, y es donde los software nos van a asistir, nos van a ayudar a simplificar una gran gama de cálculos que en otrora se hacía muy dispendioso y un poco largo. Ahora bien, entonces partamos del hecho de que tenemos una función. Yo tengo una función f y esa función es continua. Sabemos que por el teorema de Ballesta, si la función es continua es integrable. Y tengo una función continua f en un intervalo cerrado, como ustedes lo ven aquí, el intervalo AB o A, B. Ahora bien, pues voy a tratar de aproximar el área que hay en la región entre A y B a través de unas particiones, lo que nosotros denominamos los famosos rectángulos, y voy a determinarlo a través de n cantidad de rectángulos. Y es allí que, al tratar de hacer eso y al aplicar algunos conceptos, en el vídeo que les compartí se deduce de dónde sale esta fórmula. Así que es interesante que ustedes lo vean para que lo recuerden. Entonces, con esta fórmula lo que hacemos es aproximar bien sea el área o el volumen de lo que nosotros queramos hacer. Nuestro modelo que vamos a tratar es el modelo de aproximación del volumen de un cilindro, y lo primero que hay que hacer es buscar un objeto, el que ustedes quieran, que tenga forma cilíndrica. Ese es el paso 1. El paso 2 va a ser tomar un instrumento de medida, puede ser una regla, lo que ustedes quieran, o el mismo flexómetro, la medida que ustedes quieran, el instrumento de medida que ustedes quieran, que les permita determinar la altura lateralmente y el diámetro, ¿sí?,
que es esa cuerda que divide el círculo en dos partes iguales. Entonces, como la parte superior es circular y la parte inferior también, basta que tomes una de las dos, porque va a tener la misma medida, y midas desde un extremo al otro, y ese valor lo van a notar. Como ustedes pueden observar en la imagen, tengo la figura de un objeto cilíndrico, en donde estoy dando indicaciones de cómo medir la altura y cómo medir el diámetro. Ahora bien, el objeto que yo utilicé realmente fue el siguiente. Como ustedes pueden ver allí, tiene forma, es un recipiente que tiene forma cilíndrica, y obtuve las siguientes mediciones. La altura me dio 10.5 centímetros, lo que nosotros simbolizamos con H acá, la altura. El diámetro me dio, la altura, que es este valor, desde este extremo hasta el extremo inferior hasta el extremo superior, es lo que me dio 10.5 centímetros, y es lo que ustedes van a hacer con el objeto que tengan. Y el diámetro, que no es más que esta medida desde un extremo hasta el otro, me dio alrededor de 8.5 centímetros. Esto es altura y esto es diámetro. Teniendo en cuenta esas medidas, a mí realmente lo que me interesa es trabajar con el radio, así que el radio es la mitad del diámetro. Como ustedes pueden observar, aquí ya lo calculamos, simplemente dividir entre 2, y este es el valor del radio. ¿Y por qué la importancia del radio? Porque es que eso nos va a determinar los límites de integración. La idea es aproximar el volumen, oígase bien, de ese objeto utilizando, digamos, reglas numéricas de integración, como la regla del trapecio y la regla de Simpson. Ahora bien, teniendo en cuenta que, pues, si tomas la regla graduada y partes desde la base inferior, partirá desde 0 centímetros, en cuanto a la altura, hasta 10.5. ¿Sí? Lo mismo va a suceder si partimos a medir el diámetro, parte desde 0 centímetros hasta 8.5 centímetros el diámetro, y la mitad, que sería el radio. Así que los límites de integración serían esto: iría desde 0, el radio variaría desde 0 hasta lo que nos dio, que es 4.25. Esos serían los límites de integración. Y vamos a plantear esta fórmula, que ya viene expresada, solo aplica para objetos cilíndricos, como nosotros aproximamos el volumen utilizando integración. Entonces nuestros límites van desde 0, porque 0 es la mínima medida, el radio no puede ser negativo, la mínima medida, y 4.25 fue la medida que obtuvimos con el instrumento de medición. Entonces lo que hacemos es utilizar esta fórmula, porque realmente el volumen, que como lo vamos a ver ahora, es el área por la altura, pero hay que tener en cuenta que en el caso de un volumen del cilindro es pi por el radio cuadrado por la altura. Ese es el volumen, la fórmula real, pero vamos a utilizar esta aproximada, que es 2pi por el radio por la altura. Entonces lo que hacemos es reemplazar el valor de la altura solamente. El radio no es necesario que lo reemplacemos, porque lo vamos a determinar con la integración numérica, el valor aproximado del volumen. Así que el radio va a variar entre 0 y 4.25. Entonces lo que hacemos es, en esta fórmula dejamos tal cual como está y simplemente reemplazamos el valor de la altura, que es lo que nosotros tenemos habitualmente aquí, y esto por el diferencial del radio, porque el radio es el que está variando entre 0 y 4.25. Ahora bien, lo que hacemos es ya reemplazar, organizar las cosas. La altura es 10.5, está en centímetros, y este es el valor que nosotros vamos a aproximar utilizando la regla del trapecio con el software Symbola. Existen otros software, sí, que podemos utilizar para hacer estos cálculos. Está, por ejemplo, Wolfram Mathematics. Tenemos el Maple, aunque ya el Maple casi no se utiliza. Tenemos MATLAB, que todavía sigue siendo un importante recurso, pero recordemos que estos software son licenciados, y para poder usarlos se requiere una licencia en la cual nosotros podamos trabajar. Así que Symbola nos permite hacer uso de su interfaz gratuita, bien sea a través de la página online o descargando el software en su celular, en su tablet, en lo que ustedes quieran. Ahora bien, entonces, teniendo ya esta expresión, este modelo matemático, que es el que vamos a integrar, utilizamos la regla del trapecio con una partición, como yo les mostré al principio,
me devuelvo. A ustedes les mostré que para poder aproximar, ustedes aquí ven n igual a 3 rectángulos. Yo puedo utilizar más rectángulos, puedo seguir particionando esto, puedo seguir particionando esto, puedo seguir particionando para tener mejores aproximaciones. Entre más particiones haga, pues mejores aproximaciones voy a tener. Por lo tanto, se sugiere que el valor de la partición, el cual ustedes lo van a establecer, el que ustedes quieran, pero yo les sugiero respetuosamente tomar valores mayores o iguales que 5 y menores o iguales que 10. Son los valores que más se utilizan. Puedo utilizar 6 particiones, pueden utilizar 7, 8, 9, hasta 10 inclusive. Eso les va a servir. Un detalle importante, y es que observen que esta fórmula tiene 21 pi por el radio por diferencial del radio. Y es que símbola, como ya viene determinado, en el caso de la integración viene dado de que la variable a integrar normalmente es x y su diferencial es diferencial de x. Así que yo les sugiero, por eso hago esta observación, sustituir en símbola, en vez de colocar el radio, van a colocar a x. ¿Qué significado tiene eso? Miren que aquí tenemos 21 pi por el radio por diferencial del radio. En símbola hay que colocar primero trapezoidal y ahora sí colocamos la expresión a integrar, como les voy a mostrar más adelante. 21 pi, yo no coloco el radio, sino que lo reemplazo por x, porque la interfaz reconoce esa x como variable por el diferencial de x, con una aproximación de n igual a 5 rectángulos. Así que al hacer eso simplemente le damos clic en ir y vamos a obtener ya realmente nuestra aproximación del volumen. Y miren que el mismo programa nos está diciendo qué está haciendo. Él dice que con la regla del trapecio, miren la fórmula que les explico o se les explica en el primer video que les envié. Aquí está todos los cálculos y al final aquí viene la aproximación. Dice que es 595.82 centímetros cúbicos, porque las mediciones fueron en centímetros. Así que finalmente lo que hacemos es utilizar ya la fórmula original y verificar qué tan aproximado fue el volumen. La fórmula original dice pi por el radio al cuadrado. El radio ahora sí nos dio 4.25 al cuadrado por la altura. Y miren que nos da 595,83 centímetros cúbicos. Es decir, que nos da una aproximación, casi no hay error. De hecho, a pesar de que la regla del trapecio y la regla de Simpson tienen fórmulas para determinar el error cometido, no lo vamos a utilizar porque es que las aproximaciones y con la fórmula que tenemos no es posible encontrar errores, es casi que exacta. Entonces se observa que la solución real y aproximada son muy similares. Finalmente, esto a manera de recorderis, quiero que relacionen bien las medidas de volumen, las medidas de capacidad y las medidas de masa, teniendo en cuenta la siguiente equivalencia, que recordemos que si estamos en el sistema CGS, centímetros, gramos, segundo, es decir, la longitud se da en centímetros, la masa se da en gramos y el tiempo se da en segundos. La medida de volumen se daría en centímetros cúbicos, la medida de capacidad se da en mililitros y la medida de masa se da en gramos. Así que el valor que obtuvimos, que es de 595,83 centímetros cúbicos, que es el volumen, es lo mismo relacionarla con, si queremos determinar la masa de esa medida que obtuvimos, simplemente es cambiar el valor de centímetros cúbicos por el valor de gramos, basado en esta condición que es súper importante, y es la equivalencia entre medidas de masa, medidas de volumen y medidas de capacidad. Y es que un gramo es igual a un centímetro cúbico y un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Por lo tanto, esa medida que obtuvimos se ajusta también a medidas de masa y medidas de capacidad. Así que nuestro recipiente cilíndrico tiene un volumen de 595,83 centímetros cúbicos, tiene una masa de 595,83 gramos y tiene una capacidad de 595,83 mililitros. Recordemos que para que llegue al litro, un litro son aproximadamente 1000 mililitros. Estaríamos hablando de que tiene un poquito más de medio litro. Y eso es lo que hay que hacer al utilizar la regla del trapecio. Luego pues les voy a explicar cómo hacer lo mismo utilizando la regla de Simpson, que también es otro método de integración numérica para aproximar.